Excelente. ¿Y qué tal el clima en Montpellier, Carlos? ¿Cómo está la cosa por allá? Mucho más cálido que el norte. Ya. Estamos a 300 kilómetros de Barcelona. Ah, mira, no es tan Mm. lejos tampoco. Yo tengo eh, una hermana en Málaga. Oh, eso Mi está hermano, mejor. sí, mi hermano se acaba de comprar una casa allí. Tengo otra hermana en Barcelona. Y tengo como 5 sobrinos en Madrid. Ah, Sí, yo en Madrid estuve un año. Estuve en la escuela diplomática ya. haciendo relaciones internacionales. Excelente, Pero era difícil ingresar a la Academia de Diplomacia en el Perú. Entonces, estos cursos eran ya cursos de posgrado para los diplomáticos acreditados en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Lo que hacía la Academia Diplomática en el Perú es que enviaba a los primeros cuadros, los que habían salido en la primera selección, los enviaba a diferentes países. Los primeros puestos eran para Londres, Estados Unidos, Japón, y los Ajá. otros eran ya para los países intermedios, ¿no? Y yo coincidí con 3 o 4 diplomáticos peruanos en ese curso. Ya deben estar cerca de la jubilación. Llegaron a ser embajadores, algunos de ellos, pero 2 de ellos eran hijos de generales. Ajá. ¿Sabe? El hijo del general Cinesio Jarama y después había otro hijo de general. De Jarama me acuerdo bien porque él dirigía la quinta región militar. Entonces Ya. el nombre se me quedó grabado. Pero un año tenso porque hubo muchos cambios en esos años, los años 84, 85. Había muchos cambios, España postulaba para ingresar a la Unión Europea. Entonces, Ajá. la escuela diplomática destacó muchos de sus cuadros a la Unión Europea. Interesante la experiencia española. Se conoce más. Y Málaga era un bonito lugar. Sí, sí, sí. Bueno, Europa tiene mucha historia. Demasiado, demasiado. Sí. Ya estamos a las 7:58, casi 59, así que en 2 minutos ya comienzo a presentarte para Sí, cumplir el horario. Las personas se van a ir uniendo mm, a la transmisión. Ya tenemos a Isabel, a Delia Sánchez, a Yuri Pacorina, a Joel Rafael, ¿no? A Jan Tuesta, y me imagino que se van conectando más personas en, en cualquier momento. Así que listo. ¿Es siempre los 5 minutos de tolerancia peruanos? No. Ah, démosle esos 3 minutos. Yo la verdad que viví 14 años en Nueva York y también he viajado Mm, por todo el mundo, así que para mí la hora es la hora. Ya por ejemplo son las 8 ya, pero vamos a dar esos 3 minutos de tolerancia. sí, démosle 3 minutos. Sí, sí, sí. Ya estamos grabando. Esto va a quedar grabado para que sepas, Carlos, de tal forma que nos sirva Sí, también sí, sí, como para mí. promoción también, o podemos utilizar parte de eso para el segundo curso, el desayuno. Correcto, correcto. Que es Pudiera ser eso también. la próxima semana, ¿no? A la misma hora. Así que estamos bien. Vamos a dar un par de minutos más y empezamos. Eh,
Imagino que las personas se irán conectando a medida que entren. Ya hemos entregado ya el enlace desde hace 2 días. Algunas personas se registraron anoche. También les hemos Mm. enviado el enlace. Así que todos están realmente con... sí, déjame confirmar nomás. Efectivamente, hemos enviado esta mañana este enlace a los últimos registrados. Igualmente, como tenemos el video, vamos a enviar al final de la presentación, ¿no es cierto?, el video a todos los que se registraron, ¿no? De tal forma que lo puedan Mm. ver igual desde sus oficinas, de sus casas, con tranquilidad, ¿no? Estamos empezando ya en un minuto. Son 8:02. ¿Sabes? Así que estamos Mm. empezando muy pronto. Ok, la gente se está conectando. ¿Esto lo ven desde dónde formalmente? ¿Desde el teléfono? ¿Desde la oficina? Bueno, la verdad es de cualquier, es anywhere, anytime. O sea, usando tu celular, tu computadora, en el tren, Mm. en tu carro, en la oficina, en la playa, de donde estén conectados. Ya, ya. Sí. Y ahora esto es multi device, así que pueden entrar usando cualquier equipo, cualquier navegador y desde cualquier lado. Realmente ya la tecnología nos está ayudando realmente hemos roto la barrera del lenguaje. Nosotros, por ejemplo, en una plataforma que también estamos promocionando de economía digital, donde hemos Ya. integrado acá biometría facial que se conecta a la RENIEC o a la base de datos del banco, etcétera, para poder validar quién eres tú. No solo es necesario que me digas soy Carlos Ferreiro Soto, sino cómo te validamos contra, no biométricamente, de tal forma que podamos decir que estamos en un ambiente pues confiable, no Mm. seguro. Ya Eso es también, válido para el Perú. si bajaste tu Yo, cámara, tienes que volverla a subir otro poquito para ya, es más enfocado, Carlos. ya va. Moviste, moviste tu cámara, sí, igual. Antes estaba muy bien. A ver. Ahora se te ve de la boca nomás para... ahí déjala, ahí está perfecto. Ok, Eso, eso ni lo muevas. Ya. ok. Bueno, Bueno, me alertas. sí, Me sí, yo te alerto. alertas. Subir. Yo te alerto. Bueno, siendo ya, vamos a empezar exactamente 8:05. ¿Qué te parece? Perfecto. Yo Excelente, estoy a lo que digan ustedes, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Hoy excelente. día lo he Muchas gracias. dedicado a esto. Y aquí tengo una reunión, pero mucho más tarde, ya en la noche. Excelente, excelente. Eh, a ver, a ver. Ya faltan unos segundos. En 5, 4, 3, 2, Dos. 1, empezamos. De Bueno, acuerdo. muy buenos días para todos, muy buenas tardes para algunos y muy buenas noches para otros, ¿no? Eh, Hoy día estamos reunidos gracias a 3 instituciones, APESOFT, la Asociación Peruana de Software, Tecnologías y Economía Digital, el estudio jurídico de abogados acá en el Perú, Ferreros y Ferreiros, y a la consultora global en todo lo que es innovación, tecnologías y economía digital, Smart Connections. Y hoy día estamos presentando justamente a un tema muy importante que son las innovaciones en el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú, ¿no? Y tengo realmente el placer de presentar al doctor Carlos Ferreiros Soto, en este momento en Francia, en el sur de Francia, en Montpellier, ¿no? Él es socio fundador del estudio jurídico Ferreiros y Ferreiros, es doctor en Derecho,
magíster en lo que es informática jurídica, tiene también estudios de diplomado en ciencias políticas en la Universidad de Montpellier, donde él vive. También es máster de ciencias y de documentación de la Universidad de Montpellier. Tiene diplomado de la Escuela Diplomática de Madrid. Es abogado y sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Catedrático en Francia de Celsa, París, en Sorbonne. Tengo varios nombres en francés, en École de Mines de Dalès, Universidad de Nimes, Université de Perpignan, Bolet, Domitia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en Mérida, España, ¿no? Carlos viene haciendo labor de consultor en la Bolsa de Valores de París, ¿no? Trabaja pues con universidades como North Carolina University en los Estados Unidos, con el programa de PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, experiencia como gerente de informática en el Poder Judicial, consultor en el Ministerio Público, asesor del Congreso de la República, director de sistematización jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Él es conceptor y director del programa de fedatarios juramentados en informática en el Colegio de Abogados de Lima, CAL, acá en el Perú. Y hoy día presentándonos este desayuno virtual, innovaciones a la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Hemos visto que existen, bueno, muchos desafíos que enfrentan las organizaciones hoy en día en el cumplimiento de esta ley de protección de datos personales. Hoy día Carlos nos va a hacer una presentación de esto. Hemos visto también que no existe mucha preparación de los equipos y las empresas para implementar este nuevo reglamento que entra en vigencia ya el 30 de marzo de este año, o sea, ya el mes que viene. Y precisamente hemos dicho, pues, para implementar este curso, taller, donde hoy día, o sea, martes 18, y la próxima semana, el próximo martes 25, estaremos implementando este desayuno virtual sin costo a todas las personas que se han registrado. Muchas gracias a todos los registrados y sin más ni más, le paso la posta directamente a Carlos Ferreiros Soto. Carlos, gracias por estar hoy día con todos nosotros y te dejo la palestra, como se dice, y te doy, como se dice, la preferencia en el video para que comiences tu exposición. Me parece que tienes la presentación, lo voy a poner ya ahora sí en tamaño de presentación. Así que adelante, me avisas y yo voy pasando las láminas de acuerdo a tu velocidad. Adelante, Carlos, y bienvenido. Ok. En todo caso, quiero agradecerte, Enrique, por la presentación, pero a su vez por la invitación igualmente, para tratar un tema interesante, importante y urgente, que es el tema del nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú. Este nuevo reglamento, como tú decías, entra en vigencia el 30 de marzo y esto trae algunas modificaciones, innovaciones que ha querido a bien hacer el Ministerio de Justicia, la dirección que se ocupa realmente de transparencia de la información, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, es la que ha llevado a cabo la dirección de este nuevo reglamento. La innovación son en alguna medida, pues gran parte están influidas por otras legislaciones internacionales, entre ellas la Unión Europea, a través del reglamento 679, que es la que protege los datos personales para 27 países del área europea. Yo quisiera comenzar mi disertación. Puedes pasar la segunda lámina, por favor. Quisiera iniciar mi presentación con un tema de reflexión mayor, que es el tema de las cuestiones globales. O sea, las cuestiones globales en este mundo contemporáneo están
relacionadas con revoluciones muy importantes que se están dando tanto en la universidad, en la empresa, como en la representación democrática. Entonces, estos desafíos que se abordan a nivel global tienen que ver con la ciencia, en el caso de la universidad, tiene que ver con las tecnologías que utilizan las empresas y tiene que ver con la representación democrática, es decir, el tema de la libertad, la capacidad de decidir por nosotros mismos, la libertad de expresión, la libertad política, la libertad económica, etc. Estas grandes revoluciones han impactado realmente en todo lo que es particularmente la tecnología. La tecnología se ha ampliado de manera tal que ahora podemos contar con revoluciones tecnológicas muy importantes como el nuclear, el rayo láser, la biotecnología, la informática. Y en algunos casos han sido integradas en nuevas tecnologías como las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías relacionadas con las ciencias del lenguaje y tiene que ver con las tecnologías vinculadas también al conocimiento. La tercera lámina nos lleva a definir un poco la tecnología, decir cómo es que la empresa, a través de la tecnología, ha generado todo un cambio sustancial. Pero antes que nada quisiéramos abordar la definición de tecnología. Es un término griego, tecné, y las funciones que tiene la tecnología es de ampliar, mejorar las limitadas capacidades de la persona humana. Es decir, que nosotros tenemos como humanos una limitación más importante que la que tienen otros animales para adaptarnos al medio. Entonces el hombre utiliza la tecnología para mejorar su hábitat, para mejorar su actividad en el mundo que nos rodea, en la sociedad. El hombre, para mejorar estas capacidades, ha utilizado las tecnologías como la piedra, que no son sino la ampliación del puño, tecnologías como la flecha o el arco, que permiten ampliar el brazo, o tecnologías más recientes como el telescopio o el microscopio, que permiten compensar, mejorar la parte ocular, o otras tecnologías como son el vestido, cosido desde las pieles hasta ropas muy sofisticadas en estos momentos. Entonces, el hombre, a través de su evolución, ha creído importante utilizar las tecnologías para mejorar sus limitadas capacidades. Estas capacidades primero han sido fisiológicas y recientemente, en los últimos 40 años, estas tecnologías han ido cada vez más mejorando las capacidades cognitivas, capacidades racionales, capacidades intelectuales. Esto ha generado que estas tecnologías tengan como base una materia prima importante, sobre todo en el caso de las tecnologías vinculadas con la información, con los datos y finalmente con el conocimiento, que son el dato, o los datos de manera concebida como elemento sustancial, el importante valor de materia prima que tiene en lo que llamamos nosotros actualmente la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Pasamos a la lámina siguiente. Pero esas características de la tecnología informática, es decir, aquellas que mejoran, amplían las capacidades del el intelecto, de las capacidades cognitivas, tienen que ver con el cálculo, la asociación y relación lógica, la memorización y la comunicación o telecomunicación. Estas cuatro características son características que reemplazan, mejoran el cálculo del hombre, la asociación y relación lógica del hombre, la memorización de la máquina, los ordenadores o los computadores, es mucho más amplia en estos momentos que la que pudiera tener cualquier persona. Y a su vez la comunicación o la telecomunicación. Nosotros podemos comunicarnos a distancia en estos momentos en fracciones de tiempo, en fracciones de segundos para ir de un lado a otro. Es decir, que nuestras capacidades de cálculo, nuestras capacidades de lógicas, nuestra memoria y nuestra comunicación se han ampliado, han sido mejoradas. Pero, a su vez, el hombre cada vez ha sufrido más porque estas nuevas características de la tecnología informática han limitado en alguna medida de que los hombres puedan
mejorar del otro lado, en contraparte, puedan mejorar su relación con la sociedad. Es decir, que cuanto más tecnología informática existe, cuanto más cálculo, relación lógica o memoria, el hombre pierde en términos de memorización o una de las capacidades intelectuales cognitivas que antes tenía, ahora son asumidas por estas nuevas características de la tecnología informática. Pero podemos pasar a la próxima, por favor. Esto tiene que ver entonces con que hay una tecnología que la empresa ha desarrollado particularmente, pero que a su vez la sociedad requiere de regulaciones para que estas tecnologías puedan ser usadas de la mejor manera o de la manera más humanística posible. Entonces el derecho, que es el conjunto de normas jurídicas oficiales, asume una doble relación con la tecnología. Y esta doble relación tiene que ver con las aplicaciones informáticas, es decir, cómo la tecnología es capaz de aplicar diferentes tipos de capacidades al derecho, y del otro lado, cómo es que el derecho puede regular las aplicaciones técnicas o informáticas. Entonces, de un lado tenemos la informática que regula el derecho y del otro lado tenemos el derecho que a su vez regula toda la tecnología. En esta doble relación tenemos que ver que el hombre realiza por sí una serie de elementos que tienen que ver con su propiedad y con su relación a otros individuos. Por eso existen los contratos informáticos, por eso existen la economía digital vinculada sobre todo a la propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual tiene un valor importante también en esta relación de tecnología. Podemos pasar a la siguiente lámina. En ese contexto, nosotros hemos tenido a partir de 1984 una ley que empezó a prepararse para llegar a la ley 29733. Esta es la norma que regula la protección de la intimidad y la privacidad de las personas. Pero esta ley 29733 no fue, sin embargo, una propuesta original, sino fue una copia que se hizo de la Ley Española de Protección de Datos Personales, la Ley 15/1999, y que fue mal e interesadamente adaptada. Hasta ahora no hemos podido lograr que la norma de protección de datos personales sea incluida dentro de la organización peruana de manera autónoma. Es decir, que no tiene la misma autonomía e independencia esta ley y la autoridad que la dirige, no tiene la misma autonomía que la que tienen otros países. En otros países, la protección de datos personales constituye un elemento que ha sido asumido en su dirección por las autoridades, pero que son autónomas de los poderes del Estado. No está en uno de los poderes del Estado, sino es una autoridad autónoma. En el caso de Perú, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales está sujeta al Ministerio de Justicia y dentro de una dirección general, que es la Dirección de Transparencia, y existe al interior de esta Dirección General de Transparencia una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. La legislación española no ha sido una de las precursoras, sino han sido los países nórdicos, en primer lugar, los que tuvieron a cargo esta protección de la persona. Pero mucho más antes existen ya las leyes que fueron en boga en los Estados Unidos con los famosos, la famosa ley de la protección de la intimidad que fue enunciada ya en el siglo pasado. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Entonces, el contexto de la ley es que es una ley importada, adaptada, pero muy malamente. Según el reglamento de la ley 29733, en su exposición de motivos se habla de que las nuevas tecnologías, entre ellas inteligencia artificial, Internet de los objetos, de las cosas, los macrodatos, son servicios digitales que van a brindar a los ciudadanos de manera más rápida y segura. Esto no es verdaderamente transparente en la nueva innovación del reglamento
de la ley 29733. No existe, por ejemplo, alguna relación importante sobre inteligencia artificial, salvo en algunos momentos cuando se habla de tratamiento de la información automatizada. La siguiente lámina, por favor. La primera innovación a tener en cuenta es la designación obligatoria de un oficial de datos o un oficial de protección de datos. En otros países, esta protección de datos personales ha sido nombrada como protección, perdón un segundo, ha sido concebida como delegado, o sea, el nombre exacto es el delegado de los datos personales. Este delegado de protección de datos personales es el que, el artículo 37 del reglamento, dice que el delegado de protección de datos personales será designado atendiendo a sus calidades profesionales y sus particulares conocimientos. Sobre todo los conocimientos son aquellos de obligación de información, es decir, el oficial de protección de datos tiene una obligación de información, pero a su vez una obligación de asesoramiento o de consejo para esta designación de la protección de datos personales. En alguna medida, el oficial de protección de datos personales, que es la primera innovación que podemos descubrir en el reglamento, está relacionada con este tratamiento que debe ser asistido a través de un oficial de protección de datos. Esto, sobre todo para las empresas públicas o privadas que manejan grandes volúmenes de datos o información sensible. Es particularmente esta designación la que va a permitir que tengamos un aliado, un enlace intermedio entre la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y el titular de los datos personales. Esta designación, entonces, del oficial permite este intercambio. No está sujeto a la obligación a las empresas, ni tampoco está sujeto a la obligación del titular de los datos personales. Es un intermediario entre los dos. El artículo 38 del nuevo reglamento indica que el titular del banco de datos personales responsables, perdón, no, pasaste a la otra ficha, por favor. Dice, la designación de los datos personales responsables, el encargado del tratamiento debe designar a un oficial de datos personales. Esto es una de las innovaciones. Pero a su vez, este oficial de protección de datos personales tiene un calendario progresivo, es decir, que en función del volumen de los datos y su sensibilidad van a implantarse esta figura del oficial. Vamos a ver más adelante cuáles son estos, digamos, este calendario, cómo es que va a organizarse. Ahora sí, podemos pasar a la próxima. La segunda innovación es una notificación obligatoria de incidentes de seguridad. Tenemos, para los incidentes graves de seguridad, tenemos 48 horas para reportar, para su detección, y este método de búsqueda permite minimizar los riesgos y garantizar una respuesta rápida. Esto se encuentra en el artículo 34, notificación del incidente de seguridad de los datos personales. Entonces, hay ya una notificación obligatoria de incidente de seguridad y a su vez este tiene un plazo. El plazo son 48 siguientes a su detección. Siguiente. La tercera innovación tiene que ver con el tratamiento de los datos personales para publicidad y protección comercial. Para esto, la palabra clave, la expresión conceptual más importante es el consentimiento. Es decir, para el tratamiento, para la protección de publicidad y prospección, tiene que ver con el consentimiento, y este consentimiento no es cualquier consentimiento, es un consentimiento explícito en el primer contacto. Es decir, que la persona que desea generar una publicidad y una prospección comercial antes tiene que obtener el consentimiento expreso, explícito, en el primer contacto. No hay un consentimiento implícito, sino hay un consentimiento expreso o explícito, sin el cual no es válida la publicidad y la prospección comercial. Esto es válido igualmente para todos los temas relacionados con el spam. Lo que pasa es que en este caso el spam ha sido tolerado
muy abiertamente en nuestro país, pues sí tenemos una invasión de spam en muchos casos. Esto está en el artículo 26 del tratamiento de datos para publicidad, para fines de publicidad y prospección de productos y servicios lícitos cuando se tiene el consentimiento de forma directa por parte del titular. Es decir, no hay una forma indirecta tampoco de consentimiento. Siguiente, por favor. El cuarto es el consentimiento informado reforzado. Solamente la persona no solamente debe consentir, es decir, manifestar su voluntad, sino a su vez que este consentimiento informado supone de que la persona, el titular de los datos, ha sido informado, es decir, hay una obligación de información de la parte de aquel que trata la información del titular de los datos. Y en estos casos, el consentimiento informado va en ese sentido. Hay una obligación de parte de aquel que trata los datos o aquel que es propietario de la base de datos. El consentimiento informado o reforzado tiene que ver con todas las fases del tratamiento. El acopio, la conservación de los datos, la obtención de fuentes públicas, la duración de la conservación. Es decir, todas estas informaciones en el ciclo de los datos va a ser reforzada. O sea, no solamente se informa la primera vez, sino en cada una de las fases, el acopio, el tratamiento. Y en segundo lugar, de que debe informarse, no solamente de que va a ser el tratamiento, acopio y conservación, sino que del otro lado existen lo que le llaman los derechos SARC, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En el caso de la cancelación en particular, se habla mucho del derecho al olvido. Es decir, cuando se cancelan los datos se supone de que hay un olvido, se cancelan los datos y se olvida finalmente de que existe esto. Esto es discutible porque los datos no necesariamente, en los casos de los datos automatizados, no necesariamente son borrados por parte de aquello que es el tratamiento de los datos. Pero por lo menos es válido de que esta nueva innovación o que esta innovación de consentimiento informado reforzado toca todo el ciclo de los datos. Y a su vez hay derechos para el ejercicio de los datos. No necesariamente el ejercicio porque hay una vulneración o una violación de los datos, sino es un ejercicio que permite saber si están actualizados los datos, si hay rectificación, modificación en los datos, si hay posiciones sobre estos. Los datos se utilizan también para decisiones automatizadas y las consecuencias de este tratamiento. Es decir, que también hay que informar a las personas sobre las decisiones automatizadas para que éstas tomen, para que éstas puedan ser consentidas por la persona. Es decir, que hay una manifestación de la voluntad en el caso de decisiones automatizadas y las consecuencias que pueden generar esto. Esto está en el artículo 1, el consentimiento para el tratamiento de los datos, que está en el nuevo reglamento. Siguiente, por favor. El derecho a la portabilidad de los datos tiene que ver con la transferencia. Es decir, yo quisiera solicitar que los datos personales sean transferidos a otro proveedor, a otra persona que se ocupe del tratamiento de los datos. Entonces, esto tiene que ver con el consentimiento o una relación contractual. Es decir, solamente puedo solicitar yo la portabilidad de los datos si he dado mi consentimiento y dos, si existe una relación contractual entre la persona que trata los datos y la cesión de estos datos, pero por impulso del titular de los datos, la persona que tiene los datos, que es detentora de sus datos. Las organizaciones y empresas tienen 6 meses para implementar esta medida. Es decir, un tiempo bastante largo, pero por lo menos se sabe ya que, como en el caso de la telefonía, igualmente podemos transferir del proveedor de los datos. Esto tiene que ver con el artículo 76, la portabilidad de los datos personales, y con su consentimiento y si existe una obligación de relación contractual. También hay en la primera disposición complementaria final del reglamento actual, o el que va a ser, se va a encontrar en vigor, en vigencia, a partir del 30 de marzo, hay una disposición referida a la portabilidad. Se dice en el artículo 76, surte efectos a partir de los 6 meses posteriores a la entrada y vigencia del presente reglamento. Es decir, que tenemos 6 meses todavía para que
la persona que trata los datos pueda transferir esto. Parece un tiempo demasiado largo. Siguiente, por favor. Otra innovación es los perfiles y la regulación sobre decisiones automatizadas. Cuando uno tiene una cantidad importante de datos y los datos pueden identificar directamente a la persona, o del otro lado puede ser identificable a la persona, se puede generar un perfil de la persona. Y esto tiene que ver con esta nueva innovación. Hay para el perfil y la regulación sobre decisiones automatizadas, es decir, aquellas en las cuales nosotros no se recaba la información de nuestra parte, sino en base a una serie de cruces de información, podemos tener una decisión automatizada. Según esto, hay un perfil que puede establecerse sobre la persona. Entonces, el reglamento establece que debe informarse a los titulares. Aquí, como en el caso anterior, hay una obligación de información a los titulares sobre la existencia de decisiones automatizadas. Es decir, cada vez que se quiera automatizar una decisión sobre los datos, habrá que informar, perdón, a aquellos que tratan los datos para que puedan informar a los titulares de los datos. Ellos tienen derechos a no ser sometidos a decisiones basadas únicamente en procesos automatizados. Es decir, que hay una posibilidad, probabilidad, un hecho de oponerse a que estas decisiones basadas únicamente en procesos automatizados lleguen a afectar significativamente a la persona. Es decir, que de un lado hay que informar y del otro lado hay una posibilidad de oponerse a esto. La siguiente, por favor. Igualmente, una innovación es que se amplían las medidas de seguridad reforzadas y hay una obligación de parte de las empresas. Dice, las empresas se obligan a implementar políticas de seguridad reforzadas. Esto está en el artículo 46. Y para esto, pues, las plataformas, sitios web, aplicaciones móviles, sistemas informáticos deben tener implementado lo siguiente y menciona una serie de condiciones. Acceso de datos, generación y mantenimiento de registros, revisión periódica, medidas de seguridad, en fin. Hay medidas entonces de seguridad reforzadas y es una obligación de las empresas obligarse a implementar esta política de seguridad. Siguiente. El octavo es el representante en el Perú para empresas domiciliadas. Esto es una influencia del reglamento 679 de protección de datos personales en la Unión Europea. Se habla de la representación para empresas no domiciliadas. En el caso de empresas no domiciliadas en el Perú, deberán designar un representante en Perú responsable legal por el cumplimiento de la norma. Es decir, que la empresa que no están domiciliadas, pero que realicen tratamiento de datos personales en el Perú de ciudadanos peruanos, deben tener un representante en el Perú. En el caso de la norma europea, por ejemplo, existe lo que se llama también aquella norma en la cual cualquier ciudadano extranjero o cualquier empresa extranjera, mejor, puede pedir los datos de terceras personas en otro país. Por ejemplo, nosotros peruanos deberíamos ser informados de las bases de datos de peruanos en el extranjero. Esta norma no ha sido aplicada en este caso, solamente para el caso de empresas no domiciliadas en el Perú. Pero la reglamentación europea va mucho más lejos. Es decir, recupera la información de parte de las empresas que tratan información de peruanos en el extranjero. Aquí no es el caso. Se quedó corto el reglamento respecto de este caso. En la siguiente lámina, por favor. Hay dos principios que rigen el reglamento, el nuevo reglamento. El primero es el principio de transparencia y el segundo es responsabilidad proactiva. El caso de responsabilidad proactiva, que es el segundo principio, establece que los responsables encargados del tratamiento apliquen y demuestren que han implementado medidas legales, técnicas y organizativas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de la norma. Es decir,
hay que prever cómo es que el tratamiento de los datos puede impactar en las personas. Puede impactar igualmente la base de datos. Y el principio de transparencia, el primero dice, empodera a los titulares de los datos para que de manera permanente, clara y fácil logren entender y conozcan las condiciones y derechos relacionados. Es decir, que debe ser transparente respecto a la finalidad y que esta transparencia debe dársele al titular de los datos para que pueda garantizarse un tratamiento transparente de ellos. Siguiente, por favor. Ese es el principio de transparencia, pero ese principio de transparencia a su vez tiene un correlato importante sobre la medida de seguridad. Las medidas de seguridad que nos dan pues, las normas técnicas peruanas que han sido asociadas sobre todo a la 27001, la norma ISO, que permite que estas medidas de seguridad técnicas puedan ser aplicadas a la información, al dato personal. Por ejemplo, cifrar información o medidas organizativas, políticas dispuestas para la protección y el correcto tratamiento del personal responsable. Esto normalmente tiene que ver con los encargados de los datos, tiene que ver con las oficinas de recursos humanos, que son los que tienen que disponer la organización para el tratamiento de los datos. Y hay normas legales, igualmente medidas de seguridad legales, que son las normas adecuadas para la protección de datos personales. Esto lo podemos encontrar en la norma técnica peruana, que ha sido una directiva que fue prevista para el dato personal en 2013, pero a su vez en el ISO 27001 respecto a la seguridad, la medida de seguridad técnicas, normativas y organizativas. Siguiente, por favor. La simplificación de los trámites administrativos tiene que ver con que hay un registro. Antes el registro era muy denso en términos de registro de estos bancos de datos, pero ahora se establece a través de los artículos 18, 19, 20 que hay una posibilidad de simplificar los trámites administrativos, como el registro. Se establece así el procedimiento de inscripción y aprobación automática de la resolución de inscripción. Estas actualmente son gratuitas, pero suponemos nosotros que en algún momento estas van a ser medidas de simplificación de pago, porque es una obligación que tienen las personas para que los bancos de datos personales puedan ser inscritos, requieran un cierto nivel de protección y a través de un pago previo pudiera establecerse una mejor medida de control. Entonces, los artículos 18, 19 y 20 tienen que ver con esta simplificación de trámites administrativos y particularmente en los códigos de conducta, es decir, que hay una obligación para implementar un código de conducta que permita una simplificación de los trámites administrativos. Siguiente. El flujo transfronterizo de datos personales tiene que ver con una noción básica, que son los niveles adecuados o la reciprocidad. El flujo transfronterizo de datos personales es aceptable si el país receptor tiene un nivel adecuado de protección, lo que le llaman el principio de reciprocidad. Entonces, solamente Argentina y Uruguay, por ejemplo, tienen flujo transfronterizo de datos con Europa. Hasta el momento Perú no lo tiene. La próxima lámina, por favor. El tratamiento de datos personales de niños y adolescentes, esto se basa sobre todo en que hay un consentimiento, pero el consentimiento puede darse por la patria potestad o tutela de los menores, o si los menores o los adolescentes o los niños son mayores de 14 años. En esos casos ellos pueden brindar la información directamente. En ningún caso se permite el conocimiento para actividades relacionadas con bienes y servicios restringidos de edad, por ejemplo, para ver sitios de pornografía u otros, o consumo de alcohol o consumo de tabaco, que en algunos casos están prohibidos. También se prohíbe recopilar datos de menor edad que revelen información sobre su grupo familiar sin el consentimiento de los titulares. Esto tiene que ver con las etnias, con los orígenes raciales, tiene con la confesión religiosa o espiritual que tenga cada persona.
Y se señala que debe haber esfuerzos razonables para verificar la identidad en el caso de aquellos que tratan los datos personalmente. Esos esfuerzos razonables para verificar la identidad es un poco gaseoso en el término y no sabemos cómo es que estos esfuerzos razonables puedan permitir que se concreticen esta verificación de identidad. La siguiente. Las nuevas infracciones. Las infracciones como no introducir los bancos de datos en el registro nacional es considerada grave y tratar datos sensibles y las medidas de seguridad adecuadas considerada muy grave. Es decir, que hay una graduación respecto de las infracciones. Por ejemplo, las infracciones como la 139, el artículo 139 dice, se alinean con leves, graves y muy graves y se sanciona con multa de acuerdo al artículo 39. Las sanciones pueden ser graduadas e imponerse según el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora reconocida por la Ley 27444 de Derecho Administrativo. Acá hay un pequeño error. Es la 21, no, es la 27444 o el TU, el texto único concordado. Siguiente, por favor. Las nuevas infracciones, entonces podemos verla aquí en un trabajo que es hecho por Rafael Parra Perea, las cuales podemos ver la columna de la izquierda, que son leves, hasta dos unidades UITs, las graves, que van de 2 a 6, y las muy graves, que van hasta 10 UIT. Estos son los artículos 130 y 132. Entonces, la UIT actualmente creo que está en 5.350. Entonces, pues puede ser importante para las infracciones leves, graves o muy graves que pueden afectar la economía de las empresas. Siguiente, por favor. La vigencia. Este cuadro es importante. El reglamento entra en vigencia el 30 de marzo de 2025. Entonces, 120 días después de su publicación, nos da 30 de marzo. Pero esta implementación tiene un correlato importante. Estas innovaciones representan un desafío importante para las organizaciones, empresas que deben revisar y actualizar su política, procesos y sistemas tecnológicos. Entonces, no solamente de que entren en vigencia, sino que a su vez las innovaciones van a representar un desafío importante para las empresas, las organizaciones, porque van a tener que revisar y actualizar las medidas organizativas, técnicas y legales, y a su vez establecer sus políticas, los procesos que tienen que realizar y los sistemas tecnológicos a corregir o ampliar para atender a los nuevos requerimientos de protección, el caso peruano. Importante entonces este tema. 30 de marzo, deadline, la fecha límite, y del otro lado, que las empresas y las organizaciones deberán revisar, actualizar sus políticas, procesos y sistemas tecnológicos. Es decir, tenemos menos de 45 días en estos momentos ya para que estas empresas empiecen a actualizar su política. Obviamente, hay el sistema de control de parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que velará porque esto se cumpla. La siguiente, por favor, que tiene que ver con la vigencia igualmente, que es la vigencia para la designación del oficial de datos personales. Este es un calendario progresivo. En el calendario progresivo, la designación del oficial de datos personales se hará de manera progresiva, un año después de la publicación del reglamento, para empresas de ventas anuales superiores a 2.300 UIT. Es decir, que el calendario progresivo, un año después de la publicación del reglamento, debe haber una designación. O sea, que tenemos tiempo para preparar al oficial de datos personales, para formar estos oficiales, para tener un grupo de personas que puedan ocuparse de informar, de asesorar a las empresas. Y si no, pues la multa puede ser 2.300 UIT. El cálculo son alrededor de, no recuerdo, 5.300, creo que son 1.000.000, creo. No recuerdo la cifra exacta. Creo que a ver, Las 100 UIT son 535.000 soles. 100 UNITs.
Perdón un segundo, creo que lo tenía, esta es la 14.2. Tengo el dato exacto. Ah, acá está. Eso es, una unité 5.350 y 2.300 unités son 12.305.000 soles. O sea que son 12 millones lo que tendría que pagar de multa si no es que se nombra al oficial de datos personales. Pero esa designación no es solamente una designación fácil a realizar. Hay que formar a los oficiales de datos personales, hay que indicarle la legislación, hay que indicarle la medida de seguridad organizativa, la medida de seguridad técnicas, todos estos elementos para evitar que la multa de 12 millones pueda ser aplicada. 2 años después, para empresas medianas. Estas son para las empresas que tienen ventas anuales de más de 2.300 UIT. O sea, los 2.300 UIT son aquellas que facturan 12 millones al año. No sé si me dejo entender. O sea, 1 año después de la publicación del reglamento hay que nombrar un oficial de datos personales y para nombrarlo esto, todas aquellas empresas que tienen una cifra de explotación de 2.300 UIT, es decir, que tienen más allá de 12.305.000 soles. Tienen que hacerlo. A las que tienen menos, pues bajarán a este segundo. 2 años después de la publicación, para empresas medianas con ventas anuales entre 1.700 y 2.300, que tienen menos que estas 2.300. Y así. O sea que hay una vigencia también en términos de designación. Este es otro de las innovaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. La 15 tiene que ver con la interoperabilidad entre entidades públicas. Esta interoperabilidad de las entidades públicas supone que puedan operarse datos personales. Pero aquí viene la duda, ¿no? ¿Cómo es que podemos operar, cómo pueden operar las entidades públicas? Tendríamos que establecer un patrón de datos personales que sí pueden ser intercambiables, sobre los cuales pueden operar las entidades públicas. Estos datos entonces tendrían que ser pues el nombre, los prenombres, el apellido, no sé, la edad, la dirección domiciliaria, que son los datos de uso para todas las instituciones públicas. Pero más allá de esto, no podrá pues ponerse a disposición, por ejemplo, pues el registro de las planillas del Ministerio de Trabajo que tienen alrededor de, no sé, 150 o 180 variables, en las cuales están los hijos de los trabajadores, la edad, en fin. Hay datos sensibles también sobre las planillas, sobre las economías de cada uno, el nombre de la esposa. O sea que este tema de interoperabilidad entre las entidades tiene que ver con una competencia, pero ya no solamente de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, sino una competencia de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Entonces, esta Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tiene la competencia para que esta interoperabilidad funcione. Pero tenemos que diferenciar entre interoperabilidad e interconexión. O sea, pueden ser operables, pero no necesariamente los datos pueden ser evidentes, o sea, datos directos, sino pueden ser datos que no tengan referencias, que puedan ser anonimizados o pseudo-anonimizados, es decir, que se utilicen seudónimos o que se utilizan anónimos para que puedan ser operables estos datos. Esto puede ser con fines estadísticos, con fines de tener una base de datos que pueda servir para todos, como la plataforma del Estado la pide en estos momentos. La siguiente, por favor. Esta es una creación, esta es una innovación. Yo cuido mis datos personales. Es una plataforma que va a ser creada de atención al ciudadano. Esto está a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Allí, yo cuido mis datos personales, pues tendrá que como finalidad
en vía de reclamación cuando no se atienda o se atiende parcialmente o se niega el ejercicio de los derechos establecidos, de los derechos en particular. La plataforma digital Yo Cuido Mis Datos Personales es desarrollada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Es decir, que está a cargo uno, pero es la autoridad quien atiende al público. Creo que la última vez, por favor, creo que es la 17. La quinta, de competencias y promoción de la cultura y la protección de datos personales. Es decir, que hay que proteger, hay que establecer una cultura, hay que generar una cultura de protección de datos personales, y que mejor que ello que el Ministerio de Justicia en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Hay que generar esto, pues se ha banalizado mucho el tema de los datos personales en el Perú, e inclusive pues se amenazan o se vulneran los datos personales y en algunos casos se exigen datos que no son proporcionales a la finalidad de la base de datos. Seguimos. La siguiente, por favor. Este es un balance de lo que ha realizado la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales el año anterior, 2024. En el 2024, la Autoridad Nacional de Protección hizo 454 entidades fiscalizadas, públicas como privadas, 133 procedimientos sancionadores, 247 resoluciones emitidas en procedimientos trilaterales de tutela y multas por 13.4 millones de soles. Eso está en este enlace, que pueden revisarlo, para saber cómo es que la autoridad ha procedido en el año anterior. Yo imagino que con el nuevo reglamento de protección de datos personales, esta cifra va a elevarse mayormente, puesto que empiezan a funcionar otros elementos que no habían sido tomados en cuenta por el anterior reglamento. Siguiente, por favor. Las exclusiones. No sé, en las innovaciones se excluyó, por ejemplo, una disposición del reglamento vigente, el artículo 761, que tiene que ver con el criterio de colaboración entre entidades públicas. Se ha excluido también, la segunda, por favor. Se ha excluido también la segunda disposición final del reglamento vigente, el 003-2013 sobre la competitividad. Esto era parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través de un instituto sobre la competitividad. Las competencias establecidas en el presente reglamento entonces son ejercidas ahora por la protección de datos personales. Por la Autoridad Nacional de Datos Personales se va a encargar del tema de la competitividad. El problema es que no sabemos cómo va a poder hacer eso, puesto que según la organización y funciones que tiene establecido no figura esta parte de la competitividad. Tendrá que crearse una nueva norma o una ampliación de la norma para que pueda asumirse o pueda asumir la Autoridad de Protección de Datos Personales estos elementos. Una siguiente, por favor. La tercera exclusión fue también relacionada con lo que le llaman los programas sociales y el sistema de focalización de los hogares. Esto pasa del Ministerio de Desarrollo Industrial, MIDIS, que antes lo asumía, ahora pasan en coordinación con el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social y ahora son recogidos por la Autoridad Nacional. Dice, conforme a lo previsto en el normal 1233, los términos en que debe concordarse el cumplimiento de la ley y el presente reglamento con las normas o políticas de transparencia y fiscalización que rigen la administración de los bancos de datos. Es decir, fue excluida también la protección de datos personales y programas sociales que se tenían antes. Ya no ingresan dentro de este nuevo reglamento. Y luego tenemos pues las conclusiones que podemos recuperar. La siguiente, por favor. Las conclusiones son muy simples. Primero, los datos personales, el nuevo reglamento ha sido ampliamente influenciado por el Reglamento Europeo de Protección de Datos Europeo. Esto es el reglamento 679, el reglamento 680, hay un reglamento adicional en el caso europeo, que es el reglamento de protección de datos personales por las entidades policiales y judiciales, que en el caso nuestro no ha sido ampliado a ese lado.
El nuevo reglamento no incluye referencias al mercado único digital, aun cuando la exposición de motivos la menciona. O sea, no hay mercado único digital, no hay ley de servicios digitales que sí tiene la Unión Europea, no hay referencias sobre el IA y los efectos, no hay referencias al metaverso, a todas las identidades o tales datos personales que tienen que ver con el metaverso, con los avatares. Sobre el tema de la identidad y la identificación digital tampoco hay mucho. Esto tendría que ser verificado con RENIEC. No hay tampoco vinculación con la cartera digital, es decir, tener una especie de aplicativo que permita realizar una serie de, de prácticas para identificar y ser identificado. En el caso de la cartera digital serviría pues para tener allí los brevetes, el DNI, el seguro social, en fin, una serie de elementos que permitan que esta cartera digital obre como una forma de identificación y de identidad nacional. Esto, para ello tenemos que asegurar que haya un acceso a los bienes y servicios digitales, que haya un desarrollo y un entorno adecuado para el auge de las redes y bienes y servicios y un crecimiento. Es decir, el reglamento no incluye estos temas. Otra conclusión tiene que ver con la ausencia de política de datos personales vinculada al reordenamiento institucional que genera el presente reglamento a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, los datos personales tienen que ver con las normas que rigen la OCDE. Tenemos que vincularnos a ellos igualmente, respetando lo que la OCDE prevé para la protección de los datos personales. También en el campo de la comunidad andina. No ha sido este reglamento adaptado, concordado con las normas de la comunidad andina a la cual pertenecemos o con otros tratados, o con la Autoridad de Protección de Datos Personales independiente. Esto significa lo que decíamos al inicio, que la Autoridad de Protección de Datos Personales independiente no es una autoridad autónoma, está sujeta pues al Ministerio de Justicia y a una Dirección General de Transparencia. La siguiente, por favor, el segundo grupo de conclusiones. El nuevo reglamento no ha ponderado el enfoque jurídico, o sea, más que el enfoque técnico o económico o estratégico. Es decir, en otros lugares se ha progresado más en términos de que el enfoque de los datos personales como materia prima de la sociedad de la información y del conocimiento tiene que ver con los temas técnicos, económicos y estratégicos. Es decir, la soberanía de este juego. Los datos personales pueden jugar un valor importante, pero no solamente los datos personales, sino los datos en general. Nosotros tenemos algunos datos, existe una ley de gobernanza de datos, por ejemplo, en Europa, que permite que haya una confianza sobre los datos. Una conclusión siguiente es que las principales innovaciones aportadas al reglamento no han sido alineadas con los planes nacionales. El plan de 2050 o los planes de 2030 que son manejados, ni los aspectos de soberanía digital o el proyecto social y de la estrategia digital en el Perú, la legitimidad que puede tenerse con esto, la localización de los datos, la infraestructura, la extraterritorialidad, la dependencia tecnológica, la pérdida de control por el estado de los datos, en fin. Estas innovaciones han debido ser tomadas en cuenta en un documento de política de datos en el Perú. Tenemos un documento general que pueda, a partir de allí, establecerse líneas directivas sobre los datos personales en particular, o la reutilización de datos, por ejemplo, los datos que ya han sido usados y que pueden servir como materia prima para otro tipo de políticas. Hay limitadas referencias también a políticas, investigaciones, leyes, decretos, reglamentos, gobernanza, reutilización, datos abiertos, estándares de datos personales, identidad digital, interoperabilidad, interconexión, ciberseguridad, flujo transfronterizo de datos, simplificación, en fin. Hay una limitada referencia a políticas e investigaciones sobre eso. Es decir, que no tenemos un basamento. Estamos utilizando únicamente la fuerza de la competencia de los funcionarios públicos para que puedan realizar cada uno de ellos, pues, estas leyes, decretos legislativos ampliatorios. Y el nuevo reglamento finalmente mantiene sesgos administrativos, económicos impropios con el tratamiento de datos con algunas instituciones públicas y privadas. Se refuerza el de copy para todo lo que son los datos del consumidor. Se tiene una relación un poco perversa entre la Superintendencia de Bancos
seguros con los centros de riesgo, las centrales de riesgo, las EPIRS, y los datos que han sido, pues, por encargo de gestión, han sido delegados a la SUNAT. El caso de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo o la base de datos de Osinarjemín, que está siendo, pues, por encargo de gestión administrada por la SUNAT, aun cuando esto pudiera servir para establecer perfiles de las personas. Esto es la última lámina, por favor. Y pues les agradezco por el tiempo y por el intercambio que hemos tenido. Podemos, si lo tienen a bien, pasar algunas preguntas sobre este tema. Bueno, primero que todo, Carlos, te quiero agradecer por esa presentación, la verdad que muy interesante, que muestra definitivamente pues estas innovaciones, ¿no es cierto? Y cómo hay que tenemos que prepararnos para este nuevo reglamento de protección de datos personales, ¿no? Estuviste hablando en la última parte de las conclusiones, ¿no? Vemos que acá el gobierno, ¿no? Tiene que profundizar y generar en este caso quizás más, en este caso, conversaciones con expertos, ¿no? Al respecto, para que, digamos que incluir, por ejemplo, como mencionaste, referencias al mercado único digital o la ley de servicios digitales, el metaverso, la identidad e identificación digital que estamos trabajando con RENIEC, etcétera, ¿no? Ha mencionado también que el nuevo reglamento pues pondera más el enfoque jurídico antes que los aspectos técnicos, económicos y estratégicos. Vemos que las principales innovaciones no han sido alineadas con los planes nacionales, ¿no? Con el tema de soberanía digital, proyecto social, la estrategia digital del Perú. Entonces vemos que existen estos retos, estos desafíos en el sector público, ¿no? Para que este reglamento obviamente tenga, digamos, sea más, tenga mucho más contundencia, una mejor explicación, un mejor alcance y sea mucho más sencillo de aplicar. Ahora, yo quisiera realmente apelar, ¿no? A en este caso, tu conocimiento respecto de este reglamento. Y acá que tenemos al frente no solamente ejecutivos, empresarios, tenemos gente de abogados, CISOs, que ven el tema de seguridad, etcétera. ¿Cuál sería, digamos, tu, el mensaje, ¿no? De oportunidad o de desafío? Por un lado, en el desafío tenemos que, si no cumplimos con esto, tenemos multas muy altas, ¿no? En el cual, obviamente, empresas pequeñas y medianas, con una multa puede 535.000 soles, podría cerrar, ¿no? Afectando, obviamente, la actividad económica del país. Y por otro lado tenemos las oportunidades, ¿no? Cómo aprovechar este nuevo reglamento para obviamente desarrollar una política dentro de la institución que justamente no solo cumpla con este reglamento, sino que le dé pues a la institución un carácter mucho más ético, formal, ¿no es cierto?, de lo que se debe, de cómo se deben tratar estos datos personales. Entonces, ¿cuál sería tu consejo, ¿no? A todas las personas que están presentes el día de hoy acerca de lo que deberían hacer? Ya tenemos obviamente un próximo desayuno. Ojo para todos que estamos grabando esta primera presentación
vamos a hacerle llegar esta grabación a todas las personas que se han registrado para que la puedan volver a ver. El próximo martes 25 a la misma hora, 8 de la mañana, tenemos la segunda presentación de este desayuno virtual, ¿no? Y en marzo sí ya tenemos la implementación del curso taller de Exacto. 24 horas, ¿no? Que va a ser liderado por Carlos precisamente durante todo el mes de marzo, de tal forma que todas las empresas y organizaciones y ejecutivos que están muy interesados en hacer una correcta implementación de esta ley dentro de su organización, obviamente tengan las herramientas necesarias para hacerlo, porque esto va a ser un curso taller teórico práctico. Es correcto, Carlos, donde hablamos de teoría, pero va a ser Sí. muchísimo que los ejecutivos van a tener que hacer, ¿no? Como un curso de formación, acción, para obviamente implementar esto dentro de sus organizaciones. O sea, ¿cuál sería tu mensaje, ¿no? Del por qué, digamos, las personas deberían registrarse en este curso taller que empieza en marzo próximo? Bueno, yo lo primero que quiero aclarar luego de la parte formal es que la sociedad de la información y del conocimiento a la cual estamos accediendo supone de que los datos y los datos personales en particular es la materia prima de esta nueva sociedad. El segundo mensaje es de que esta nueva sociedad de la información y del conocimiento va a cambiar la forma de producir y de organizarse de la sociedad. O sea, no vamos a producir de la misma manera como producimos bienes materiales. Ahora vamos a producir datos, informaciones y conocimientos. Y esto supone una economía completamente diferente a la economía de lo material. Esa es la segunda clave de esto. Si esta sociedad de la información y del conocimiento entonces permite de que los datos sean esta materia prima, tendríamos que ver cuáles datos podemos nosotros intercambiar en la sociedad nueva. Habían algunos autores hablan de que los datos de la biodiversidad podrían ayudarnos mucho al intercambio, a insertarnos dentro de esta economía de la información y del conocimiento. Sería uno de los próximos bancos a que podríamos apelar. Raimonde decía que teníamos un ciego sentado en un banco de oro, pues uno de los próximos bancos que tenemos nosotros es la biodiversidad y los datos que vienen de allí, porque es de los bancos de datos de información y conocimiento que vamos a extraer los nuevos productos farmacéuticos que están relacionados con los elementos vegetales, la biotecnología, pero a su vez con la alimentación, que es un elemento importante igualmente. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, no estamos preparados. Las últimas formaciones que se han tenido en el Perú sobre esos temas de derecho que regula la informática o que regula las tecnologías son cursos muy elementales. El curso de fedatarios informáticos que yo dicté en el año 2000, en el Colegio de Abogados de Lima, eran 680 horas que hicimos del curso. Pero revisamos ahí desde el derecho de la persona, pasando por derecho de los bienes informáticos, pasando por el derecho de contratos, pasando por toda la informática jurídica, pasando por una serie de temas, telecomunicaciones, etc. Entonces, 24 horas que vamos a hacer en el próximo curso, taller, a través de simulaciones, a través de problemas que vamos a presentar, supone un primer paso, el paso de derecho aplicado a la persona, a la intimidad, a la privacidad, a la identidad. Ese primer paso, supongo que en algún momento pues pasaremos a un segundo, que será el derecho de bienes informáticos. ¿Cómo es que controlamos los bienes informáticos? ¿Cómo ingresa las marcas, la propiedad del metaverso y en fin, otros temas? O el tema de derecho de contratos, de contratos informáticos en particular, de redes, internet, referenciamientos y otros temas. Entonces, en primer lugar, hay que formar. Segundo, hay que
crear las políticas de cada empresa para que puedan adaptarse a ese nuevo reglamento. Primero, formar elementos que van a servir como delegados, pero a su vez para las propias personas que encargadas del tratamiento de los datos en cada empresa. No todos están formados, o son, en algunos casos, informáticos, en otros casos son juristas. En pocos casos son de recursos humanos o de administración. Entonces tenemos que crear una especie de profesional que tenga los dos sombreros, que conozca de informática, pero que conozca a su vez de derecho y que conozca de recursos humanos y que conozca de administración. Entonces son varios sombreros los que tenemos que crear en esas nuevas especialidades. Y luego, las políticas. Y las políticas tenemos que generarlas para ver cómo es que las medidas técnicas, organizativas, legales van a ser puestas en marcha. Tenemos que crear un código de ética en cada empresa para que pueda ese código servir como parte de la cultura de los datos a que alude el reglamento. Pero a su vez tenemos que generar también la fuerza necesaria para que la infraestructura informática sea mucho mayor que la que tenemos. No es posible que el encargo de gestión que se tiene en estos momentos, porque SUNAT tiene mayor capacidad informática, de cálculo, de comunicación, de asociación lógica, sea aquella entidad que tenga o que recupere la base de datos de otras personas, aunque sean buenas intenciones. Pero la duda existe por saber si es que no se está estableciendo un perfil adicional al que tiene SUNAT por términos de fiscalización. Es decir, que tenemos que aumentar la cuota, por lo menos el Estado tiene que aumentar la cuota para que la infraestructura sea la deseada y que cada institución guarde sus autonomías y sus independencias, con cargo a colaborar o a interoperar o a interconectar. Pero son entidades completamente diferentes. Los consejos entonces son muy simples. Primero, formar. Segundo, establecer políticas. Ver qué cosa es lo que hay en cada entidad. Para eso, pues, en última instancia, crearemos lo que se llama la auditoría digital, es decir, la auditoría del ecosistema digital, es decir, cuáles son los diferentes elementos que existen en una empresa, que tenemos pues bienes informáticos, que tenemos contratos informáticos, que tenemos datos personales, que tenemos avatares, que tenemos comunicaciones transfronterizas, en fin, hay un ecosistema que tenemos que visualizar para saber si se cumple con las normas. Y, sobre todo, hay que tener este principio de prospección, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Para saber los impactos que puede generar los bancos de datos, para saber que esto no dañan a la persona, que estos no son excesivos, que son mínimos, que respetan el medio ambiente, es decir, que no son datos que van a generar pues un uso increíble del agua para, digo, pues, para refrigerar los centros de datos, que no van a utilizarse pues elementos que puedan generar ergonomías diferentes en cada persona. Tenemos que ver con la seguridad en el trabajo igualmente con estos temas. O sea, el elemento ecosistema tiene que ver con eso. Pero estamos recién en los principios. Ahora, uno de los efectos mayores que tienen estas tecnologías cognitivas, racionales, intelectuales, es el tema de la desespecialización. Es decir, cada vez más habrá menos personas que puedan hacer puedan ejercer sus propias profesiones porque está la IA, la inteligencia artificial, está pues, los macrodatos. Entonces, el peligro que existe es la especialización. Hay que generar entonces nuevas, o mejor, adaptar a las personas que son profesionales para que puedan seguir avanzando al mismo tiempo en que se sirven de las tecnologías. No es que la tecnología pueda invadir el campo de la persona humana, sino hay que darle a la persona humana las competencias para que pueda seguir en este desarrollo e innovación tecnológica. Excelente, excelente. Muchas gracias realmente, Carlos, por ese análisis. Levantó la mano un conocido de la casa, Nilton Vilela. Ahí te envía una solicitud para que reactives tu audio, Nilton. No sé si estás listo. De todas maneras, ahí está. Enrique. Listo. Ya te voy a anclar. Bienvenido, Nilton. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, saludos, Enrique, doctor Carlos. Interesante el tema de los datos, ¿no? Porque imagínense que yo estaba viendo del gobierno digital, haciendo el plan todo, pero el oficial de datos no lo había visto, se me había escapado. También en el sector público, ¿no? Y en el Claro. privado también es importante. Eh, bueno, está interesante, primera vez que estoy escuchando estos temas. Me tengo curiosidad. Sedatario digital, escuché por ahí, y ¿cómo? Si ya estamos en esto de oficial de datos, en algún momento escuché que vamos a tener en la contabilidad, vamos a registrar un ítem de datos. ¿Conoce algún tema de eso o me podría ampliar? Gracias. Mira, el oficial de datos personales se va a implementar progresivamente. Esa es la primera información. Es obligatorio. O sea, no es que no podamos o no querramos. Es obligatorio. La función, sobre todo, es la información y el consejo. Y es un intermediario entre el titular de datos, aquel que declina sus datos, y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Él va a ser la interfase entre ambos. Para todas las instituciones, entonces, va a designarse a un oficial de datos personales y hay un cronograma que está en la lámina 14, en la cual vemos, de acuerdo a los volúmenes de negocio que se tienen, cuánto tiempo hay que darle. Por ejemplo, para los volúmenes de negocio, más de 12 millones de soles al año, o sea, 1 millón por año, 1 millón por mes, perdón, eh, tendrá que ser de aquí a un año. Tenemos un año para preparar ese delegado. Pero el problema es que los delegados tienen que ser o informáticos, o jurídicos, o economistas, o recursos humanos, para que pueda velar por la seguridad técnica, organizativa y legal, porque eso le va a tocar. Tendrán que aplicar la directiva de seguridad. La organizativa será pues que tengan clave de acceso, que los datos sensibles tengan un doble respaldo, un backup, en fin. Entonces, de eso se va a encargar. Y el problema es que si no es texto oficial y viene un registro de parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, puede ser considerado como grave, muy grave, de acuerdo a al tipo de dato, a la sensibilidad del dato. Entonces, cada institución tendrá que hacerlo. Antes era potestativo, no existía. Ahora sí, ahora es obligatorio. Y siendo obligatorio, pues lo primero que hay que hacer es formar, porque si no, no sé cómo van a poder hacer. Serán cautivos de lo que decida la Autoridad de Protección de Datos Personales. No hay otra manera. La otra sería, pues, formarse en oficial de datos personales o formarse en todo lo que es derecho de la persona, que es mucho más amplio y que tiene que ver pues con el tema de la privacidad, la intimidad, tiene que ver con el tema de la imagen física, de la imagen fija o de la imagen móvil, el cinema, en fin, con todos estos identificantes, porque los datos tienen que ver con eso. Entonces, si usted no tiene nociones sobre qué es un dato, algunos lo consideran como signos alfanuméricos, sonoros, gráficos, en fin. Y estos datos están en todos sitios, desde la máquina de videovigilancia hasta cualquier otro elemento que permita captar a la persona. Un ejemplo interesante, por ejemplo, es lo que se produjo en Europa en general. Los alemanes en el año de 1945 dejaron una serie de registros de los judíos y reclamaron los judíos de que eso les pertenecía porque eran sus nombres y sus datos. Los franceses decían que les pertenecía a ellos porque parte de los que fueron deportados a Auschwitz y a otros lugares, pues los datos eran de nacionales franceses. Y los alemanes decían que eran suyos porque habían sido acopiados por parte de los alemanes durante la guerra. Al final, se los entregaron a cada persona, es decir, los datos firmaban para ellos. Pero podemos decir lo mismo en las redes sociales, el dato de un niño que tiene 8 años y que pone la foto de su promoción de primaria
que tienen menos de 14 años. Y pone él, pero salen los otros amigos al costado. ¿A quién le pertenece ese dato? ¿Al niño? ¿Le pertenece a la promoción? ¿Al padre? ¿Bajo la tutela? ¿Cómo hacemos para que esto no se produzca? Es decir, la exposición de los datos personales. Y que esto pueda generar, pues, problemas de pedofilia, problemas de propiedad sobre la imagen, el uso de la imagen. ¿Cómo hacemos en el caso de los personajes públicos? Las fotos que le tomamos, o lo de Shakira hace un momento, que han salido los datos sobre su salud. Es decir, que son datos sensibles. ¿Quién es el responsable? La empresa, la clínica, la persona que tomó la foto, en fin. Señores, estamos rodeados en estos momentos de todo lo que son datos y datos personales en particular. Es la materia prima de la sociedad, de la información y del conocimiento. Si no tenemos en cuenta eso, no sabemos qué sociedad vamos a crear. Doctor, disculpe. Muchas gracias, muchas gracias. Enrique, un segundo, un minuto. Ya, ya voy entendiendo el tema. O sea, para una empresa particular que factura 5 millones mensual y él se Millón. anima a contratar un oficial de datos, ¿puede ser Sí. una empresa o tiene que ser una persona natural? Y si es persona natural, es un licenciado en administración. ¿Tendría que llevar el curso de certificado? No. Usted puede ser oficial de datos personales y no tener ninguna formación, ninguna competencia. No exige el reglamento competencia particular. Lo que pasa es de que hay necesidad, porque si a usted lo descubre la Autoridad Nacional de Protección de Datos y le dice, señor, usted no tiene las competencias para haber asumido ese rol, pues usted será negligentemente sancionado por no tener las competencias. Pero usted puede asumir. Lo que ocurre es que si usted no organiza las medidas de seguridad técnicas, organizativas y legales, pues usted pecará de negligente únicamente, decir que no tiene la formación, la competencia, la habilidad, pero no podrá ser sancionado por no tener el título, sino será sancionado porque las medidas que usted quiso implementar no dieron el resultado esperado. No sé si me dejo claro, señor Milton. Lo más seguro es capacitarse, creo. Lo más seguro es que usted por lo menos se capacite para saber que puede asumir el reto de ser oficial. Claro, Ahora, por ejemplo, eso sí me interesa porque yo estoy manejando de alguna manera el plan de gobierno digital de un gobierno local y creo que este, es importante para ese gobierno local también tenerlo, ¿no? Porque también le pueden multar, ¿no? obviamente, no sé si usted vio el cuadro eso sobre las multas y sanciones que le caen a Sí, las organizaciones públicas y privadas. No hay distinción sobre eso. Ahora, sería mejor que lo hagan respecto de por lo menos 3 personas. ¿Por qué? Sería el informático, sería el asesor legal y sería el de recursos humanos, porque son ellos los principales interesados en la colecta de los datos, en el acopio de los datos, en la conservación de los datos. Y los datos pueden ser datos que pueden estar en soporte papel o que pueden estar en soporte digital o que pueden estar en la nube. Entonces, hay que ver todas esas posibilidades. Pero el curso por lo menos tendrá esta unificación de criterios a nivel, por ejemplo, del Consejo Regional que dice usted, este gobierno regional. Entonces, por lo menos habrá una cierta unidad de criterios para que todos vayan en la misma dirección. No solamente se quede la información en el asesor legal o que se quede en el informático o que se quede únicamente en recursos humanos, pues son los principales. Quizás en el caso de la videovigilancia, la atención al ciudadano, por ejemplo, también puede ser uno de los casos posibles, porque ellos son los que ven el tema de la videovigilancia y que guardan información sobre eso también, que son datos personales. O sea que hay una serie de perfiles que deben estar motivados y que tienen que tener una unidad de criterios para que puedan utilizarlo. Muchas gracias, Carlos. Milton, espero que se te haya un poco respondido esa pregunta y por interno
podríamos ir conversando para el tema ya de registro en el curso taller que empieza en marzo. Gracias más bien, Nilton, por tu participación y pasamos más bien a la presentación, diría a la participación de José Tamayo. José Tamayo, ¿cómo estás? Muy buenos días. No sé si te puedes presentar un poco, decir qué es lo que haces y contarnos tu comentario o pregunta. Adelante, José. ¿Qué tal? Hola, Enrique, Carlos, Ferrero, muchas gracias por la charla, estaba bien interesante. Bueno, yo soy un empresario, tengo una empresa de desarrollo web acá en la ciudad de Arequipa y siempre vemos estos temas bueno, que nos piden, ¿no? Para los formularios de contacto, los checks de protección de datos, el manejo de cookies. Yo tengo una pregunta que me resultó de unos problemas que tuve hace unos años. Em, Nosotros hicimos un sistema que permitía de avisos publicitarios, ¿no? De avisos publicitarios como para un periódico. Un día un hacker hackeó toda la base de datos, ¿no? Hace como unos 7 años y bueno, nosotros preocupados vimos qué se podía hacer. Yo justo tenía un amigo en la dirección en la policía, en el área de la dirección de alta tecnología, bueno, de Sí, claro. investigación de delitos de alta tecnología. Y él me dijo, mira, a veces no te conviene reportar esto porque si tú reportas que te han hackeado toda la base de datos, tú vas a tener que pagar una multa por el problema de la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, ahí me quedó una duda, ¿no? Entonces, es como que la ley de protección de datos me limita de reportar problemas criminales que hayan pasado con mis aplicaciones justo por el temor a pagar la multa. Es decir, como sé que va a haber una multa muy grande, si es que yo reporto, pues no reporto y como que los criminales van a estar felices. No sé si el policía en ese momento tenía razón, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Qué es lo que pasaría si es que se hackea, por ejemplo, alguien hackea una base de datos de la empresa? ¿Qué debería de José, hacer la empresa? interesante la pregunta porque tiene que ver con los hackers y los datos personales. En algunos casos los hackers ponen en evidencia ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en cualquier país diciendo, mire, yo tengo la base de datos que he hackeado de tal persona y no la he declarado, no la he inscrito. O sea, tienes una presión ya eh, por parte de la autoridad. La autoridad te puede perseguir por eso. Hay un segundo elemento que es la consecuencia de esto. Si tú declaras, pierdes confianza. O sea, muchos bancos han sido hackeados, pero no reportan. Utilizan el seguro. Van ante el seguro y denuncian de que han sido objeto de un hack, pero no lo publicitan, porque si publicitaran, los clientes dirían, señor, usted no es seguro, y si no es seguro yo pierdo mi confianza. Y el banco se basa en la confianza, los seguros. Lo tercero, si tú tienes una base de datos y no la has inscrito, la puedes inscribir en cualquier momento. No tienes ninguna penalidad, pero tienes que hacerlo en algún momento. Pero tienes que hacerlo en base a los formularios. Pero hacerlo significa de que tienes que validarla con el consentimiento expreso de las personas que están en la base de datos. Si no tienes el consentimiento, no tienes base, salvo que hayas recuperado los datos de, digo, del público, o sea, de datos públicos, de datos que están en las redes sociales o de datos que estén en algún lugar. No sé si me dejo entender con estas 4 explicaciones. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que si yo hubiera registrado mi base de datos, ahí sí hubiera podido ir a hacer la denuncia en la policía, o igual me caería la multa. Siempre y cuando tendrías el consentimiento de las personas. Si no las tienes, no puedes inscribirlas, porque ahí sí te sanciona, porque es una falta grave. No tienes el consentimiento. Y sobre todo en el caso de los bancos de datos que están relacionados con datos sensibles, biométricos, económicos, de salud, de religión, de política, de sindicalización. Esos datos son sensibles. Si tienes datos de esa naturaleza, pues
El consentimiento debe ser expreso, además, debe ser escrito, debe ser evidente. O sea que tienes la doble opción. Declaras sí en condición, tienes consentimiento de las personas, de los titulares. Si no tienes consentimiento, te va a caer por el que no tener conocimiento y dos, por el retraso en no haber presentado. Pero el retraso inclusive puedes tenerlo cuando tengas el consentimiento de la persona. O sea, el retraso no te va a decir, eh, señor, usted está sujeto a sanción. No, te van a inscribir, no hay ningún problema, a condición de que haya consentimiento. Y que haya consentimiento reforzado, como decía en una de las láminas, en el caso de los datos sensibles. Y que estos datos sensibles se acompañen con una política en las cuales exista pues seguridad técnica. Es decir, que estén pues, en un lugar seguro, que estén guardados técnicamente, que tengan una clave, que tengan una serie de parámetros técnicos, pero a su vez parámetros organizativos, es decir, que dependan de una dirección, de una gerencia, y que tenga parámetros legales, es decir, que tenga un código de conducta, de que haya una cultura, de que sea declarado, que hay una nota de información diciendo de que los datos personales son de esta naturaleza, que hay que conservarlos, cuidarlos, que no deben ser excesivos, en fin. O sea que esto te lo da una directiva que existe de parte del Ministerio de Justicia en la Dirección de la Autoridad de Protección de Datos Personales, en las cuales te dice hay una directiva en las cuales ustedes tienen que aplicar estas medidas organizativas, técnicas y legales. Y eso está dado por un ISO, que es el 27001, que tiene que ver con seguridad de la información. Entonces, el tema no es solamente tener los datos, tienes que tener el consentimiento y tienes que escribirlos todos para que estés en regla. Pero esto obviamente debería dártelo el oficial de datos personales, si hubiera sido antes. Ahora, a partir del 30 de marzo, estás obligado a contratar un oficial delegado, que es el que te va a dar las pautas para que tú puedas declarar, que tengas el consentimiento, que los datos sean mínimos, en fin. Ah, Sí, genial. muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Nilton, por las preguntas. Muchas gracias a todos realmente por su participación. José, a ti también por la pregunta. Les comento, este desayuno virtual de hoy día está siendo grabado. Vamos a enviar a todos los que se han registrado el video de este primer desayuno virtual. Hemos puesto en el chat la información tanto de Carlos Ferreros como la de nuestra empresa para ir recibiendo información adicional. No solamente, o sea, estamos empezando, ¿no? Esta serie de desayunos virtuales y de cursos talleres. El primero es para prepararse para este nuevo reglamento de protección de datos personales, ¿no? Exacto. Y obviamente evitar estas multas y tener pues toda una estrategia clara de cómo manejar este nuevo mundo de los datos, el cual vamos a enviarles también a todos un enlace, ¿no? Para los interesados puedan inscribirse ya al curso taller que se va a dictar el próximo marzo, en todo marzo, van a ser 24 horas. Este próximo martes 25 vamos a seguir con este desayuno virtual hablando de este nuevo reglamento de protección de datos personales, sobre todo de las innovaciones, y también vamos a empezar a hablar ya de lo que es auditoría digital, ¿no? ¿Por qué realizar una auditoría digital, ¿no? Y las razones son pues variadas y múltiples, ¿no? Las más importantes apuntan a evaluar el cumplimiento de los planes, estrategias y desempeño del ecosistema digital de una institución pública, empresa privada o asociativa. En adelante hablamos de organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar de qué es una auditoría digital, ¿no es cierto? De los bienes y servicios digitales, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los diferentes niveles de evaluación de una auditoría digital, la evaluación de la organización completa, una evaluación técnica, una evaluación legal, una evaluación de protección y seguridad,
Entonces, se vienen, la verdad que cursos y talleres muy importantes que están totalmente relacionados a nuestra realidad en un mundo digital como el que vivimos. Carlos, sí, sí, complementa, por favor. Quisiera que pudieras poner la última lámina. Ya, por supuesto que sí. Dame un segundito y acá la tengo. ¿Esta acá? Sí, esa de ahí. Bueno, yo quiero presentarles, este fue un libro que publiqué en el año 2016, que se llama ah, Derecho de Personas e Informática, Identidad Digital. Es un libro de casi 800 páginas, que tiene ya casi 10 años y que habla mucho de estos temas que hemos evocado ahí. Pero sobre todo quisiera que revisen el segundo enlace, derecho.ntc.blogspot.com. En este enlace hay 1.200 artículos que tienen que ver con los temas digitales. Es decir, yo quisiera que lo revisen porque en base a este TIC, que ya tiene casi 14 años, pues gran parte de la regulación de los países de Europa, esto tiene que ver con múltiples temas, ¿no? Tiene que ver con metaverso, tiene que ver con el tema de los derechos de Internet que se consideran en el Perú como si fueran una propiedad, siendo una propiedad americana, infraestructura, en fin. O sea, 1.200 artículos como para que ustedes puedan visualizar el espectro que tiene que ver con este ecosistema digital. Ah, creo que lo más importante de esto es que algunos, algunas instituciones europeas, sobre todo español, hablan mucho de la red iberoamericana de datos personales, en las cuales están todas las legislaciones de los diferentes países, incluyendo la de España. Entonces, muchos de los elementos que puedan servir para formar a las personas están allí también. Una tercera está en todo lo que es de la síntesis de las normas digitales en Europa. Entonces, hay un cúmulo de información muy grande que tiene que ver con el tema, el ecosistema digital. Entonces, lo que estamos apuntando solamente en este caso es el reglamento, un pequeño reglamento de una ley, que es una ley que ha cambiado también porque hay modificaciones, el decreto legislativo 1353, el decreto legislativo 1412, en fin, lo que estamos viendo es una punta muy pequeña, el reglamento, sobre las innovaciones además. Ni siquiera estamos viendo el reglamento en su totalidad. Entonces, yo los invito a que profundicen en el tema, porque el tema es de futuro, es el tema que se va a usar para inteligencia artificial, para macrodatos, para todo eh, todo el tema de Internet de los objetos, en fin, la sociedad que viene a futuro es una sociedad vinculada a todo lo que es lo digital, lo numérico. Entonces, yo quisiera quedarme con esta recomendación. Lean, analicen, porque esto es solamente una pequeña parte que se está pasando en el Perú. Pero fuera, es todo un mundo mucho, mucho más grande y ahora mucho más grave por lo que está pasando con los países hegemónicos, con Estados Unidos, con Elon Musk, con, con los problemas de guerras, las ciberdefensas, y, en fin, la autonomía y la independencia o la soberanía digital que se está practicando mucho en estos momentos. En fin, es todo un mundo que viene avanzando muy rápidamente. Sí, muchas Yo quisiera gracias. despedirme. Ya son las 9:40, hemos empezado a las 8 en punto. Tenemos Punto. a gente muy conocida en el medio de la tecnología, de las empresas, como Alfredo Rusca, como Raúl Sacobertis, Delia Sánchez, la verdad que diferentes, gente con mucha experiencia en el sector,
Nosotros le damos realmente las gracias por estar el día de hoy. Nuevamente les comento, vamos a enviar este video a todos los registrados. El próximo martes tenemos la segunda presentación del desayuno virtual y en marzo ya el curso taller donde Carlos va, bueno, es un proceso de formación, acción para todos los ejecutivos y empresas que se registren en este curso taller. Y después, obviamente, vamos a entrar en profundidad con el tema de auditorías digitales, ¿no? Para ver justamente cuáles son esas brechas, ¿no? Que tienen que cerrar hoy día las empresas que ya se están digitalizando en su mayoría y sobre todo las más digitales, ¿no? Para aprovechar más bien estas oportunidades que se dan y prevenir estos problemas o estos retos, desafíos que la ley misma nos está creando pues con multas altísimas, ¿no? De mi parte, muchas gracias Carlos por tu presencia. El próximo martes vamos a estar en el mismo desayuno virtual explicando el mismo tema. Voy a compartir el video hoy día con todos los registrados y cualquier pregunta y o consulta, tienen los teléfonos, tienen mi teléfono, estamos conectados en el grupo de Apesoft, y tenemos la capacidad para reunirnos personalmente ya con cada institución, con cada ejecutivo, para ver temas específicos respecto de cómo poder ayudarlos con estos temas en sus organizaciones. Así que de mi parte les agradezco mucho. No sé si alguien quisiera, Alfredo, veo que estás ahí, no sé si quisieras hacer un comentario al respecto ya para despedirnos. Sí, oye, Enrique y los demás participantes, un saludo de parte de Fiberlux Tech. Oye, bien interesante la charla, la estoy compartiendo justamente y han estado también atendiendo mi persona del área legal para hacer las adaptaciones que corresponden y hacer las mejoras necesarias en lo que es el tratamiento de información de clientes. Así que creo que ha sido una charla muy positiva. Realmente los dos Ferreros dominan su tema. Y la próxima semana estaremos también ahí y cualquier comentario o aporte lo haremos en el transcurso de la semana. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los presentes. Carlos, gracias. Desde Francia nos está compartiendo todo su conocimiento y así que seguimos en contacto. Nuevamente, cualquier información, hemos puesto los correos, nuestros celulares, ya la mayoría me conoce dentro de todos los medios como presidente de Apesoft, así que me pueden por interno hacer preguntas en las cuales jalaremos e integraremos a Carlos para poder tener, digamos, una presentación más formal, ¿no? A las organizaciones que lo requieran y los esperamos en el curso taller a todas las empresas y personas que estén interesadas y que sepan que obviamente tienen que hacer pues una implementación adecuada, ¿no? Respecto a estas innovaciones de esta nueva ley. Así que muchas gracias a todos por su presencia y por el momento terminamos el día de hoy, son las 9:44 de la mañana acá en el Perú y continuamos entonces el próximo martes. Todas las preguntas por interno, por el chat, todos tienen mi WhatsApp y los correos ya de Carlos y el mío. Así que gracias nuevamente y que tengan un muy buen día, buenas tardes y buenas noches en algunos casos para todos. Buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos el martes. Gracias. Hasta luego todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo. Abrazo también. Chao. Saludos para todos.